Acompáñenme a orar, por favor. Bendito seas, Padre, por habernos abierto los ojos a tu luz, a tu amor, a tu compasión. Señor, ¿con qué podré pagar todos tus beneficios? ¿Cuánto dinero, cuántas riquezas, cuántas propiedades en este mundo podrán compararse a ver la vida de un joven como Elías, como muchos otros, como Lisette, como Yayo, como Mateo, como muchos otros niños de aquí, Señor, como mis propios hijos que están siendo expuestos a tu palabra? ¿Cuánto dinero, cuántas propiedades, cuántos bienes materiales podrán compararse con las almas de las personas que estás lavando con tu palabra, que estás restaurando, que les estás derramando de tu amor, que estás arrancando todo espíritu de odio, de resentimiento, de muerte? ¿Cuánto podríamos pagar, Señor, por ver familias restauradas? ¿Cuánto, Señor? ¿Cuánto cuesta eso? No tiene precio, Señor, no tiene valor. Padre, nada en nuestra vida tiene más valor que esto, Señor. Absolutamente nada, Señor. Nada en nuestra vida tiene más valor que llevar a familias a tus pies. Nada, Señor, es tan importante como esto. Señor, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, Señor, utilízalo para traer a muchos como Elías, a muchas familias como su familia y como todas las familias que están aquí representadas y que están escuchando estas grabaciones y que les estás dando esperanza y que les estás dando una nueva manera de pensar, de vivir. Señor, utilízanos, tenos por dignos de ser usados para tu reino, porque todo lo demás es vanidad, Señor, y aflicción de espíritu. Bendito seas por ello, en el nombre de Yeshua. Amén. Descubre la Biblia en 8 sesiones. Estamos a punto de concluir con nuestra serie de 8 sesiones para ver un panorama general de la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar la 6ª sesión. Ya estudiamos una introducción a la Biblia. En la introducción a la Biblia estudiamos el valor de las Escrituras, por qué es importante, por qué es valioso estudiar las Escrituras. Estudiamos la veracidad, cómo poder tener la seguridad de que la palabra de Dios es veraz, es verdadera. Analizamos la historia de las Escrituras, cómo se convirtió en libro. Analizamos las secciones en las que se divide la Escritura, que son fundamentalmente, en el caso del Tanaj o del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, es la Torá, los Neviim y los Ketuvim. Ya estudiamos la sección de la Torá, ya estudiamos la sección de los Neviim, de los profetas, y ya estudiamos la sección de los Ketuvim, de los escritos. Y la última sección es la sección del Brit Hadashah, o del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, conocido como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo dividimos, para facilitar el estudio, en 4 secciones. La primera sección la estudiamos la vez pasada, que son los libros históricos, que son los 4 evangelios, más el libro de los Hechos. La 6ª sesión, que es la del día de hoy, son las epístolas o las cartas generales, las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento. La 7ª sesión será las epístolas o cartas de Pablo, las 13 cartas que escribió Pablo, cuál es el tema de todas ellas. Y por último, la profecía final, el Apocalipsis, la última parte del Nuevo Testamento. Así que vamos a entrar el día de hoy a la sección de las epístolas o cartas generales, que son estas que aparecen aquí, que es la carta a los hebreos. La palabra epístola significa carta, es una carta. En este caso, la carta a los hebreos, la carta conocida como la carta de Santiago, que ahorita vamos a ver cuál es el nombre original de esta carta, Santiago. Las 2 cartas de Pedro, primera y segunda cartas de Pedro. Las 3 cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Y por último, la carta de Judas. ¿Ok?
Así que bueno, pues estas son las cartas que vamos a estudiar el día de hoy a nivel panorámico. El propósito de esta serie de 8 sesiones es que todos tengamos una idea, por lo menos general, de qué se trata la Biblia. Ya teniendo una idea general, podemos ver que todas las cartas y todos los libros de la Biblia están interconectados, están en armonía. No hay contradicción, no es que unos digan una cosa y otros digan otra cosa. Esa es la maravilla de la Biblia, que toda la Biblia armoniza, como si un solo editor, como si un solo autor hubiera hecho todo, hubiera inspirado todos los escritos. Y no es como que si un autor hubiera inspirado todos los escritos, un solo autor inspiró todos los escritos, ¿ok? Así que bueno, vamos a la primera carta que vamos a analizar, y es la carta a los Hebreos. ¿A quién creen que fue dirigida la carta a los Hebreos? A ver, niños, ¿a quién fue dirigida la carta a los Hebreos? ¿A quién? A los Hebreos, muy bien. Tienen mucha inteligencia, mucha lógica de raciocinio, ¿ok? Carta a los Hebreos. ¿Quiénes son los Hebreos? ¿Qué significa la palabra hebreo? Del verbo hebreo, labor significa el que pasa, pasar, cruzar. Un hebreo, ¿quién fue el primer hebreo? ¿Quién fue el primero hebreo? Abraham. ¿Por qué se le llama Abraham? ¿Por qué se le llama el ivrí, el hebreo? ¿Por qué? Porque él pasó de dónde a dónde. Él fue el primero en cruzar el río, ese río que dividía toda la región de Ur de los Caldeos, de Babilonia, rumbo a la tierra prometida, rumbo a la región de Canaán. Así que Abraham fue el primero en cruzar el sistema. ¿Se acuerdan que hoy estuvimos estudiando en el capítulo 3 de Génesis acerca de estas dos simientes que iban a estar en conflicto, en lucha? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que son dos sistemas que van a estar en oposición, en enemistad. ¿Y quién es quien controla este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es? ¿Quién controla el mundo? ¿Los hijos de quién están controlando el mundo? Los hijos de la Nahash, los hijos de la serpiente, son los que controlan el mundo. Y entonces, en aquella época, en la época de Abraham, ¿quién creen que controlaba el mundo? El mismo. El mismo. Y entonces llegó un momento en que Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, pásate del otro lado. El concepto de ser un hebreo es el concepto de estar de un lado y todo el mundo del otro lado. Que tú tengas la capacidad, el carácter, el valor de ir en contra de la corriente, de pasarte del otro lado, y aunque todos estén del otro lado, tú decir: pues yo estoy de este lado, yo estoy del lado de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, pues la carta de los Hebreos, ¿quién la escribió? Lo más probable, muchos historiadores concuerdan en que lo más probable es que la escribió Pablo, pero la misma carta no dice quién la escribió, y es muy probable que fue Pablo por el tema tan profundo que maneja la carta a los Hebreos, pero no quiso meterse en más problemas. Si Pablo hubiera así abiertamente dicho que él la escribió, ahí sí ya se mete en Honduras, porque ahí sí ya desafía el sistema de una manera bastante fuerte, desafía el concepto del sacerdocio levítico que estaba en operación en aquel momento. Hay un momento en que dice que ya no se está bajo ese sacerdocio, sino se está en otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec. En fin, es muy probablemente que Pablo la escribió y ya no se quiso meter en problemas, y por eso no puso su nombre, ¿ok? ¿De qué trata? Bueno, es una carta que que es dirigida a judíos, a hebreos, creyentes en Yeshua como Mesías. A raíz de que viene el Mesías, de que muere, resucita, prácticamente el judaísmo, después de ese suceso y sobre todo después de la destrucción del templo, pues prácticamente comenzó a dividirse en dos grupos principales. Por un lado, los que habían creído que Yeshua era el Mesías, y por el otro lado los que habían rechazado que Yeshua era el Mesías. Y de ahí se hicieron prácticamente dos ramas, y hubo un gran movimiento de judíos creyentes en Yeshua como el Mesías, y otro movimiento de judíos que no creían que él era el Mesías, y esos fueron los principales dos movimientos. Y toda la cuestión de las sinagogas y todo, pues llegó un momento en que quien estaba liderando esas comunidades era gente no creyente en el Mesías, y que empezaron a expulsar a los que sí creían en el Mesías. Entonces, ¿qué pasó con
con muchos judíos creyentes en Yeshua, pues vivieron momentos muy complicados, porque en sus comunidades, entre sus familiares, entre sus compatriotas, pues no eran recibidos, y en el Imperio Romano y en el paganismo, pues tampoco eran recibidos, porque los veían como judíos. Entonces los paganos, los que estaban del lado de Roma, los rechazaban, y los que estaban también del lado de la religión tradicional, pues también lo rechazaban. Entonces estaban como en medio, y pues había algunos que estaban empezando a dejar su fe, a abandonar su creencia con tal de amoldarse una vez más al sistema. Entonces, por eso es que esta carta se les escribe para exhortarles a no volver atrás, a no rechazar esa salvación que se les había dado, y a no volverse atrás con el propósito de volverse a acomodarse o a conformarse al mundo. ¿Desde dónde se escribió? No se sabe a ciencia cierta desde dónde se escribió. ¿Cuándo? Aproximadamente entre el año 60 y 69 después del Mesías. Tuvo que haber sido escrita después, antes de la destrucción del templo. Tuvo que haber sido escrita antes de la destrucción del templo, porque la destrucción del templo en el año 70 fue un suceso importantísimo para el pueblo de Israel. Entonces no se menciona en la carta, y eso es una evidencia de que esta carta se escribió, como también todas las cartas del Nuevo Testamento. Hay muchas teorías que dicen que el Nuevo Testamento se escribió de manera tardía, que se escribió bastante tiempo después. Sin embargo, el hecho de que en ninguno de los escritos del Nuevo Testamento se menciona la destrucción del templo de Jerusalén, esa es una evidencia muy poderosa de que todo se escribió mucho antes de esa época, ¿ok? Y si esta carta se escribió antes de esta época, es muy interesante porque hay una sección que habla de que el sacerdocio levítico estaba próximo a desaparecer. Y eso es muy interesante porque ahí está profetizado que el sacerdocio que estaba operando en el templo de Jerusalén estaba próximo a desaparecer. Fíjense qué interesante. Y esa es una de las evidencias de que esta es una carta profética, ¿no? Y que simplemente el escritor está repitiendo algo que Yeshua mismo ya había dicho. ¿Se acuerdan que vio todo el templo y dijo, todo esto que ustedes ven, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? No quedará piedra sobre piedra. Entonces, bueno, pues ahí simplemente se confirma la profecía de Yeshua. ¿Y por qué? ¿Por qué se escribió? Como les decía, para animar a creyentes judíos e instruirles acerca del rol profético del Mesías Yeshua. Para animarles, para enseñarles que venía un exilio, se les anticipa a los hebreos que habría de venir un exilio, que iban a ser perseguidos, pero se les presenta el ejemplo de todos esos hombres de fe del capítulo 11 de la carta a los hebreos, todos esos personajes que fueron perseguidos, que no cupieron en el sistema religioso, económico, político de su época. Y si analizamos la lista de Hebreos capítulo 11, ¿qué vemos ahí? Hombres que estuvieron dispuestos a luchar por su fe, y que como consecuencia de luchar por su fe, ¿qué les pasó ante la sociedad? Pues fueron rechazados. Y a pesar de que fueron rechazados, y a pesar de que ellos esperaron las promesas y la restauración de todas las cosas, dice ahí que no la recibieron. Entonces, pues bueno, esta carta fue escrita para aquellos que iban a ser rechazados por su familia, por la sociedad, por la economía, por todos los sistemas que vemos, y les enseña a mantenerse fieles, mantenerse firmes en un sistema que los va a rechazar. Y la carta tiene 13 capítulos y se divide en 3 secciones. Podríamos dividirla en 3 secciones. La primera sección son los capítulos 1 al 4, que nos habla de la supremacía del Mesías de Israel. Nos habla de que el Mesías es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a todos los profetas que han venido antes, que el Mesías es la autoridad máxima por la que Dios le ha hablado al pueblo de Israel. Es decir, no hay una autoridad que Dios le haya dado al pueblo de Israel más alta que la autoridad del Mesías, de Yeshua. Así que esto es de lo que hablan estos primeros 4 capítulos. Los capítulos 4 al 10 nos hablan acerca del nuevo pacto.
Ahí se introduce el tema del nuevo pacto y se nos dice que este nuevo pacto en realidad pues es una renovación del antiguo pacto y nos habla de todo lo que implica. Estos son capítulos muy, muy controversiales. En algún momento tenemos que hacer un seminario de la carta a los Hebreos, porque esta carta también ha sido muy mal usada como para decir que el nuevo pacto pues prácticamente hace que el antiguo pacto ya no tenga vigencia. Y hay ciertos textos técnicos muy clave que principalmente la confusión surge porque aparentemente lo que se está comparando es la ley de Moisés y la ley del Mesías, o lo que vino a enseñar el Mesías. Y en realidad, si analizamos más a fondo esos capítulos, más bien tienen que ver con el sistema de sacrificios en el templo, del sacerdocio levítico y el sacerdocio del orden de Melquisedec, que es un sacerdocio superior. Entonces, bueno, pues es un tema muy complejo. El mismo escritor de la carta dice, estas cosas son muy complicadas, muy difíciles de entender, y él mismo dice que son cosas complejas, pero bueno, quien quiera profundizar en la carta, tenemos ya un comentario verso por verso, lo puede escuchar, y próximamente vamos a hacer también un seminario verso por verso de esta carta. Entonces, bueno, esa es la segunda sección de la carta, el nuevo pacto, y por último, capítulos 11 al 13, nos habla de la vida de fe en el exilio, la vida de fe en el exilio. Mientras estemos en el exilio, ¿y qué significa estar en el exilio? Estar en el exilio es no estar ya en el reino de David restaurado. Vivir en el exilio es mientras todavía andemos errantes entre las naciones y todavía no se establezca el reino de Dios en la tierra, reinando el Mesías desde Jerusalén. Mientras eso no suceda, mientras no haya paz en Jerusalén, mientras las naciones no se hayan arrepentido de sus pecados y estén haciendo la voluntad de Dios, mientras eso no suceda, estamos en el exilio. ¿Te has puesto a pensar, has reflexionado en que lo que tú estás viviendo ahorita no es el paraíso? Estás viviendo el exilio, estás viviendo la consecuencia del pecado y de la rebelión en contra de Dios. Esto no es del paraíso, por eso estamos como estamos, por eso hay tanta violencia, por eso estamos como estamos. Entonces, estos capítulos son muy útiles, capítulos 11 al 13, porque nos enseñan cómo vivir en el exilio, cómo vivir mientras estamos esperando esa ciudad restaurada, ese reino restaurado, cómo vivir. Y uno de los principios más importantes que te dice es, no vivas por vista, no vivas esperando ya recibir aquí los beneficios, no vivas así, porque si es así te vas a decepcionar. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Él, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de tu fe. Si tú estás esperando que aquí vas a recibir todos los beneficios del reino, te vas a equivocar. Si tú aquí estás pensando ganar tu vida, tener fama, riquezas, todas esas cosas, es muy posible que vas a ser engañado. Si tú en este tiempo estás queriendo ser aceptado por la gente, es muy posible que seas engañado. Entonces te dice, salgamos de la puerta y llevemos su vituperio. Aquí en esta carta se te anticipa que el reino de Dios no va a ser una organización visible, tangible. O sea, no va a ser algo de que, bueno, ¿a qué organización me afilio? ¿A qué denominación? O sea, a ver, ¿cuál es el grupo? ¿Cuál es la sociedad a la que me voy a afiliar? No existe. No existe. ¿Qué es el remanente de Dios entre las naciones? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Eso es. Entonces, pues te vas a identificar con ellos y ¿qué crees que va a suceder con respecto a tu aceptación ante la sociedad? Si estás tratando de seguir leyes y principios a las cuales la sociedad entera está en contra, ¿qué crees que va a pasar contigo? Pues lo mismo que pasó con todos los profetas y todos los hombres que aparecen ahí. Vas a ser ridiculizado, se van a burlar de ti, si bien te va. Eso es lo menos que te puede pasar. Lo más fuerte y lo que está anunciado que va a suceder, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la persecución y la muerte. Hoy lo vimos, la simiente de la serpiente, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de herir, ¿a quién? A Jacob, al remanente de Jacob entre las naciones. Así que, pues esta es una excelente carta que nos va a enseñar a vivir mientras estamos esperando esa ciudadanía,
mientras estamos esperando ese reino que se nos prometió. Y el pasaje clave, por supuesto, Hebreos 13 y 14, este es el pasaje clave de toda la carta. Salgamos pues a él. ¿Quién es a él? Salgamos pues a él, a Yeshua, al Mesías de Israel. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su rechazo. En este pasaje, en el contexto, nos dice que así como Yeshua fue expulsado de alguna manera de la comunidad, fue entregado a los gentiles, salió de la puerta de Jerusalén, fue llevado al Monte Calvario, que estaba prácticamente en una sección que es pues como los basureros de la ciudad, y fue entregado como un criminal y fue rechazado por el sistema religioso y económico de su época, y él se identificó con los pecadores y salió de ahí, que así como él salió de este sistema del mundo, y él dijo, mi reino no es de este mundo, y se entregó, pues lo que este pasaje te dice es, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Es decir, no va a haber club, organización de este mundo que te va a aceptar. Todos te van a rechazar. ¿Y qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque no tenemos aquí ciudad permanente. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que ¿qué? Sino que buscamos la porvenir. Entonces, si aquí no está tu ciudad permanente, tiene lógica, tiene sentido común, el que si sabes que aquí estás de paso, que estás en el exilio y nada más estamos esperando que se inaugure el reino para irnos todos para allá, tiene lógica, tiene sentido estarle invirtiendo a un reino que se va a colapsar. ¿Tiene sentido estar invirtiendo en algo que va a perecer? ¿Tiene lógica? Entonces, no pongas tu mirada ahí, sal a él, sal fuera del campamento. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos una ciudad permanente. Sería tan absurdo invertirle a esto como si vas unos días de paseo, de vacaciones, y rentas ahí una cabañita o algo, y empiezas a decorarla, a cambiarle toda la pintura, le empiezas a poner alfombra, y dices, oye, solo vas a estar aquí unos días. No gastes tu dinero en eso. No gastes tu dinero en eso. O sea, mejor utiliza, no quiere decir que tampoco te abstengas y rechaces todas las riquezas. No, al contrario, haz riquezas, sé inteligente, sé sagaz, pero pensando en esas riquezas, utilizarlas para beneficiar a otros y para invertirlas en ese reino que ha de venir. Así que bueno, pues ese es el pasaje clave de la carta a los Hebreos. Si tú te consideras hebreo, si tú te consideras que has pasado del otro lado y que todo el mundo está allá del otro lado diciéndote que estás loco y tú estás de este lado diciendo, pues no. ¿Quién de aquí dice, yo soy hebreo, yo soy como Abraham, yo quiero pasarme del otro lado? Bueno, ¿cuál es la exhortación? Pues sal de ahí, tú sabes de dónde tienes que salir. Sal de ahí, sal fuera del campamento, sal de tu comodidad, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y ese es el mensaje central, después de todo lo que te explica la carta a los Hebreos. La siguiente carta que vamos a analizar de manera panorámica, de manera general, es la carta de Santiago, que de entrada, la carta de Santiago tiene un nombre que nada que ver con el autor de la carta. En realidad, el autor de la carta se llama Jacob. Y si tú te preguntas, bueno, ¿y qué tiene que ver Jacob con Santiago? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ustedes saben que dentro de la tradición católica a todos se les puso el san de los santos, a todos se les canonizó. Y entonces se le puso San Jacob, que con el tiempo y con las transliteraciones se convirtió en Santiago. ¿Qué va de San Jacob a Santiago? Pues ya, es más, ¿qué va de Jacob a Santiago? Pues ya, nada que ver, pero bueno, pues eso es para que veamos cómo se fueron tergiversando todos los nombres. ¿Y quién le escribió? Todos concuerdan, los principales historiadores concuerdan en que fue Jacob.
que fue medio hermano de Yeshua, según Mateo 13:55. En Mateo 13:55 se mencionan por nombre los hermanos de Yeshua, que esto es un shock para la tradición católica, que dice que Yeshua no tuvo hermanos, por cuanto se enseña el dogma de la perpetua virginidad de María, que es un dogma, es una tradición que obviamente es contraria a las Escrituras, que obviamente no es así. Las Escrituras claramente hablan de que Yeshua tuvo hermanos, y hasta se mencionan sus nombres, y se menciona que tuvo hermanas, con plural, es decir, que por lo menos tuvo 2 hermanas. Entonces, aquí en Mateo 13:55 se mencionan los nombres de los hermanos, y uno de ellos es Jacob, que se convirtió en uno de los líderes de la comunidad de creyentes en Yeshua, de la secta del camino, porque los creyentes en Yeshua formaron un grupo especial que era parte del judaísmo, seguía siendo parte del judaísmo. El grupo de judíos que creían en Yeshua no eran considerados como otra religión, eran exactamente, tenían la misma fe de Abraham, Isaac y Jacob, de los profetas, y esta comunidad que se formó tenía digamos que un comité que le gobernaba, un comité que eran los líderes de esta comunidad, que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas que era Jacob, era uno de ellos, Pedro, Shimón Kefa era otro, y Yohanan, el apóstol Juan, era el otro. Eran el Beit Din, era el consejo de ancianos que dirigían la comunidad de creyentes en Yeshua. Dentro de ellos estaba Jacob, y dentro de estos 3 era Jacob el que tomaba el liderazgo. Si ustedes estudian Hechos capítulo 15, el decreto que se da de qué hacer con respecto a los gentiles, pues es prácticamente Jacob el que lo decide, ¿ok? Así que bueno, pues él es el que escribe esta carta. ¿De qué se trata? Bueno, es una carta dirigida a las 12 tribus de Israel en la dispersión o en el exilio. Si ustedes leen el inicio de la carta, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Desde dónde se escribe? Bueno, pues la comunidad, el gobierno de esta comunidad, los líderes de la comunidad estaban en Jerusalén. Jacob era líder de la comunidad. Incluso historiadores como Josefo mencionan a Jacob, y lo mencionan como uno de los hombres que tenían fama en esa época de ser un hombre justo, un hombre muy observante de la Torá, muy respetado por el pueblo. El pueblo respetaba muchísimo a Jacob, y era por eso que muchos dentro de los líderes de Israel en aquella época tenían temor de que muchos de los judíos creyeran en Yeshua, porque tenía Jacob muy buena fama con todos ellos. Entonces, por él mucha gente estaba creyendo que Yeshua era el Mesías. Entonces, bueno, se escribió en Jerusalén cuando, entre el año 44 y 49 después del Mesías. ¿Y por qué? ¿Por qué fue escrita? Fue escrita para aclarar en qué consiste vivir la fe. Él, como un hombre considerado justo, un hombre que hacía mucho énfasis en las obras, en que tu fe se tiene que notar, en que tú tienes que mostrar tu fe con tus obras, pues se dio cuenta que comenzó a haber una apostasía en el movimiento. ¿Cuál es la apostasía que se empezó a dar? Bueno, porque se empezó a enseñar que ya no tenían que estar obedeciendo las tradiciones y las costumbres y las cuestiones externas de la ley. Entonces, muchos comprendieron mal ese mensaje, como suele suceder actualmente. Comprendieron mal ese mensaje, y entonces empezaron a decir que pues realmente no tenías que hacer nada visible para ser salvo. Y entonces Jacob escribe esta carta para aclarar que eso es falso, para aclarar el hecho de que alguien diga, bueno, pues yo nada más por creer ya me voy a salvar. Y Jacob dice, no es nada más por creer, también los demonios creen y tiemblan. Y Abraham fue justificado por creer, pero también su fe, lo que creyó, le llevó a hacer obras tangibles. Entonces, pues esta es una carta que tiene como propósito aclarar que la fe sin obras es muerte en sí misma. Los primeros 2 capítulos nos habla acerca de lo que significa vivir la fe, poner en práctica la fe. Los capítulos 2 y 3 nos habla acerca de la prueba de la fe. Es un análisis, un examen, un test de cómo puedes saber si tu fe es genuina, si tu fe es real.
Si tú quisieras hacer un test, a ver si estás en la fe, te recomiendo que leas los capítulos 2 y 3 de la carta de Jacob, conocida como Santiago. Hazte un test, estudia esos 2 capítulos y prueba a ver si estás en la fe. Y por último, capítulo 4 y 5, el tema es trascendiendo en mi fe. Trascendiendo en mi fe. ¿Cómo puedo llevar mi fe más allá de mí mismo? ¿Cómo puedo transmitir mi fe a otros? Así que bueno, pues esta es la carta de Jacob. Y el pasaje clave, una vez que tú has comprendido lo que significa vivir en fe, vean lo que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, la Escritura, Jacob en especial, nos libra de la actitud chilanga de dar el avión. Y bueno, tengo que aclarar lo que es chilango para los que nos escuchan de otros países, que nos escuchan a través de internet y se quedan chilango. ¿Qué es un chilango? Bueno, para los que nos escuchan de internet, se dice, los chilangos tenemos la fama, bueno, porque yo soy chilango, pero ya el Señor me perdonó. Los chilangos tenemos la fama de que somos superavioneros y superlisonjeros, y que a todo mundo le damos el avión, y que a todos, sí, pero amor y paz, y bro, y que somos muy políticos, y que no nos gusta discutir, y que aparentemente somos muy educados, y pues por eso es que los del norte nos alucinan a los chilangos, porque dicen, no, usted es pura lisonja, puro labios para afuera, y puro rollo, y nada más se voltean y ya están hablando mal los unos de los otros. Entonces este pasaje es en contra de los chilangos, y es: no des el avión a tu hermano, no des el avión a alguien que tú sabes que se comprometió con Dios en andar en la fe. No le des el avión, no lo lisonjes, no le digas, ay brother, no hay bronca, puedes seguir transgrediendo y de todos modos Dios te va a bendecir. No puedes hacer eso, no puedes hacer eso. Tienes que decirle, si la Escritura dice, si transgredes morirás, tú no le puedes decir, no morirás, Dios te entiende. No le puedes decir eso. Eso es lo que dijo la Nahash. La Nahash dijo, mira, no hay bronca, no morirás. Eso dijo la Nahash. Entonces tú tienes que actuar. ¿Cómo vas a actuar? Como la Nahash. Le vas a decir a alguien que tú sabes que está transgrediendo y que está decretado. Hay pecados, no todos los pecados son de muerte. De hecho, Juan, en una de sus cartas dijo, hay pecados que no son de muerte. Hay pecados que son de muerte. Dice, hay pecados que no son de muerte y bueno, pues hay que orar, y ahí sí, en pecados que no son de muerte, pues hay que orar, hay que pedirle a Dios que le muestre y todo, pero en pecados que son de muerte, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tú ves a alguien que está cometiendo un pecado de muerte, ¿qué es un pecado de muerte? Un pecado que en la Escritura está decretado que el que transgreda va a morir. ¿Qué tienes que hacer? No, brother, o sea, si alguien tiene una gripa, pues a lo mejor no vas a ser tan fuerte, ¿me entiendes? Si alguien tiene una gripa, pues no vas a ser tan firme a la hora de exhortarle. Pero si tiene un cáncer, si tiene una enfermedad así ya muy, muy fuerte, ahí sí, pues ni modo, hay que amputarle la mano, hay que hacer algo, porque se va a morir esta persona. Entonces, si ves a alguien que está transgrediendo y que ese pecado le va a llevar a la muerte, es un pecado que escrituralmente es de muerte, ¿qué tienes que hacer? Hermanos, si alguno de entre vosotros se extraviado de la verdad y alguno le hace volver, vas hacia el camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Tú le ves a alguien que está yendo por ese camino de muerte, ¿y qué tienes que hacer? Le tienes que hacer volver del camino. Tienes que hacer que se aparte de ese camino. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, y el error de su camino es porque está engañado. ¿Ok? Si ya conoce la verdad y está transgrediendo, ¿qué quiere decir? Que fue engañado, que la Nahash le dijo, no te vas a morir. Entonces le tienes que decir, bueno, eso te dijo, pero aquí dice que sí te vas a morir. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará ¿de qué? De muerte un alma.
y cubrirá multitud de pecados. ¿Quién se quiere arrepentir de ser chilango? Tenemos que decirlo. Ahora, tampoco nos tenemos que ir al extremo de ser bien norteñotes. Y estás pecando, brother. ¿Qué pasó, bro? No, o sea, tampoco no tenemos que ir a ese extremo. Tenemos que exhortar con amor, considerándonos a nosotros mismos primero. No sea que nosotros también seamos tentados. Tienes que ir con un espíritu de mansedumbre y decirle, ¿sabes qué? Híjole, me da mucha pena tu situación. Está dura, yo no soy mejor que tú. Pero ¿sabes qué? La solución no es estar transgrediendo, porque eso te va a llevar a la muerte. Esa no es la solución, esa olvídala, eso ya está fuera de la jugada. Tenemos que hacerlo. Habremos salvado un alma de la muerte y cubriremos multitud de pecados. Siguiente carta, la carta de primera de Pedro, escrita por Shimon Kefa, es su nombre hebreo, nombre hebreo de Pedro, Shimon Kefa. ¿De qué se trata? Es una carta dirigida también a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión? Las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel que están en el exilio, que están entre todas las naciones, donde pues es muy controversial el dónde se escribió. Según algunos se escribió en Roma, y eso es argumentando que Pedro estuvo en Roma, pero hay una gran controversia si Pedro estuvo en Roma o si Pedro no estuvo en Roma. De acuerdo a la tradición, sí estuvo en Roma. De hecho, la basílica en el Vaticano está construida supuestamente sobre los huesos de Pedro, supuestamente. Sin embargo, ¿se acuerdan que Tzvi nos comentó de que ahí en el Monte de los Olivos se encontró un lugar con un osuario, con una especie de cajita donde se ponían los huesos y que dice ahí Shimon Kefa, y que es un lugar que está en posesión del Vaticano, y que pues por supuesto eso no se ha dado a conocer. Entonces, pues bueno, es controversial si estuvo allí, pero una de las razones que nos dan a pensar que probablemente estuvo en Roma es que Pedro mismo dice que está en Babilonia. Entonces, Babilonia era uno de los nombres que se le daba a Roma. Era una de las maneras en la que los judíos se referían a Roma, porque obviamente el imperio babilonio ya no existía en aquel momento, entonces decían Babilonia refiriéndose a Roma, y pues lo decían así para no meterse en problemas con los romanos, ¿no? Entonces una posibilidad es que sí fue a Roma, y sí estuvo en Roma y por eso le llamaba Babilonia, o la otra posibilidad es que no, que definitivamente no estuvo ahí y que estuvo literalmente en Babilonia, porque en Babilonia había una gran comunidad judía, y como dice la carta de Gálatas que Pedro fue enviado a la circuncisión, pues en Babilonia seguía habiendo una comunidad judía. Entonces, bueno, es controversial de dónde se escribió, pero bueno, son las opciones que hay. ¿Cuándo se escribió? Se escribió entre el 64 y el 65 después del Mesías. ¿Y por qué? Se escribió para brindar esperanza durante el largo exilio. Se anuncia que el exilio iba a ser largo. De hecho, este es el exilio más largo que ha vivido el pueblo de Israel. Y se dice que, pues ahí se da la esperanza, una esperanza viva. Bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Así que nos habla de que durante el exilio, nuestra esperanza, ¿cuál va a ser? Nuestra esperanza va a estar en la resurrección de entre los muertos. Tiene 5 capítulos que podemos, para facilitar su estudio, dividirlos en 3 secciones. El primer capítulo nos habla de la esperanza de la elección divina, nos da esperanza de que Dios nos eligió, Dios nos escogió para una esperanza viva. El capítulo 2 al 4 nos hablan de cómo permanecer en la esperanza, cómo mantenernos en esa esperanza. Y por último, capítulos 4 al 5, cómo transmitir la esperanza. Una vez que adquieres esa esperanza, cómo la puedes transmitir a los demás. El pasaje clave de esta primera carta es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Yeshua, el Mesías de los muertos. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Israel es como un gran conjunto, como un gran valle de huesos secos. Todo Israel pecó, Israel está sin esperanza por su pecado, pero dice: bendito sea el Señor que nos hizo renacer para una esperanza. ¿Por qué? Porque la cabeza de Israel resucitó. Y si la cabeza de Israel resucitó, pues ¿qué sucederá con su cuerpo? Su cuerpo también va a resucitar. ¿Y quién es su cuerpo? Pues todos los miembros de su cuerpo que están regados entre las naciones. Así que bueno, pues este es el pasaje clave de la primera carta de Pedro. Y la segunda carta, también de Shimon Kefa, también dirigida a los expatriados de la dispersión, que aunque no lo dice en la primera parte, no lo dice cuando inicia la carta. En el capítulo 3, versículo 1, dice que en mi primera carta les escribí de estas cosas. Quiere decir que también esta segunda carta es dirigida a los mismos destinatarios, que son las 10 tribus del norte de Israel, que están en el exilio, que están sembradas entre las naciones, desde donde, bueno, también es controversial el tema que les decía, ya sea Roma o Babilonia, cuando entre el 64 y el 68 después del Mesías. ¿Y por qué? ¿Por qué fue escrita esta carta? El tema de esta carta es un poquito diferente. Esta carta fue escrita para enseñarles a defender su fe, porque ya desde aquella época empezaron a surgir engaños, mentiras, grupos que estaban enseñando cosas equivocadas, mentiras, y esta carta es escrita para enseñarles a defender su fe. Muy importante que conozcamos esta carta, que contiene 3 capítulos. El capítulo 1, del versículo 1 al 11, nos habla acerca de lo que es la salvación. Si tú quieres saber qué es salvación, y hay una gran apostasía, hay una gran confusión actualmente en la teología cristiana de lo que es salvación. El concepto de salvación está muy corrompido y es muy confuso dentro de la teología cristiana. Si tú quieres saber lo que es salvación desde una perspectiva hebrea, es muy importante que comprendas lo que dice esta primera parte de la carta, capítulo 1, versículo 1 al 11, que podemos titular como Conoce tu salvación. Conoce tu salvación. Capítulo 1, versículo 12 al 21, nos dice: Conoce tus escrituras. Si quieres saber qué es salvación, si tú quieres saber cómo surge la salvación, pues tienes que conocer la Biblia, tienes que conocer las Escrituras. Si no conoces las Escrituras, te garantizo que no vas a ser salvo. Porque en las Escrituras está la salvación. En las Escrituras está el entendimiento de la salvación. Si tú no conoces las Escrituras, si tú solamente conoces los dogmas de una religión, pero no conoces por ti mismo las Escrituras, seguramente no vas a ser salvo. Así que estos versículos 12 al 21 es una exhortación a que conozcas las Escrituras, a que escudriñes las Escrituras, a que desees como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Un bebé puede sobrevivir sin la leche de su mamá, puede sobrevivir si lo dejas así, pues solito le va a venir así la fe del Espíritu, le va a venir de alguna manera. ¿Puede vivir? No. Así como un bebé necesita la leche de la mamá, nosotros necesitamos la leche espiritual, pero ¿cómo dice? No adulterada. Si a un bebé solamente le das pura fórmula y leche diluida, ¿va a vivir ese bebé? Pues puede que sí, pero todo debilucho y le puede dar enfermedades, se puede morir. Entonces, si quieres vivir, necesitas alimentarte de la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que dicen los versículos 12 al 21 del capítulo 1. El capítulo 2 nos habla acerca de los adversarios, nos habla acerca de los falsos maestros, de aquellos que van a estar tratando de confundirte con respecto a las Escrituras. Así que el capítulo 2 es muy importante para que sepas quiénes son tus adversarios. Para que no pienses que todo aquel que viene con una Biblia bajo el brazo es el del bando bueno. ¿Se acuerdan lo que le dijo Yeshua a un grupo de gente religiosa que llegaron con él y estaban cuestionándolo? Y esta gente era religiosa, esta gente conocía las Escrituras.
¿Y qué les dijo? Ustedes son una generación de víboras. En otras palabras, les dijo simiente de la serpiente. Entonces, esto es como un campo minado. En este momento, en este mundo, hay una lucha, lo vimos hoy, entre la simiente de la mujer, la simiente del Mesías, y la simiente del Mesías y la semilla del Mesías, ¿qué es? Es la palabra. Y la otra simiente es la que cuestiona la palabra, es la que le aumenta y le quita a la palabra. Y hay una lucha entre ambos. Así que, si tú no sabes esto, si tú no conoces a tu enemigo, estás perdido. Lo peor que te puede pasar es no conocer contra quién estás luchando. ¿Se acuerdan de esa película de... No, ya, ¿para qué les digo? Nada que ver. Hay una película que se llama Predator, Depredador, que están todo el tiempo luchando con algo que no ven, y pues es algo así terrible. No vean esas películas, la vi antes cuando andaba como Elías, que andaba en otro rollo. Pero era impactante cómo están luchando contra un ente que no ven, no saben cómo es, y es así terrible. Y bueno, es muy importante que no ignoremos sus maquinaciones. Dice la Escritura que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no sabes ni siquiera que existe y que anda ahí, pues vas a ser presa fácil. Así que conoce a tus adversarios, capítulo 2. Y por último, capítulo 3, conoce tu destino. Conoce tu destino. Conoce a dónde vas a ir. Conoce que esto no es todo en la vida. Conoce que hay mucho más que lo que vemos aquí en este mundo. Y el pasaje clave, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjense lo que dice. Añade a tu fe, hemos estudiado qué significa la palabra fe, añade a tu fidelidad a las Escrituras, o sea, que tu fidelidad a las Escrituras se note como con virtud, con obras que demuestren que crees en las Escrituras. Añade a tu fidelidad, a tu convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, añade a eso virtud. Compórtate como es digno de alguien que predica la piedad. A la virtud añade conocimiento. Es decir, primero, aquí de acuerdo a lo que te está diciendo es virtud y después conocimiento. Es decir, primero obra y luego aprende. Haz y aprende. Haz y aprende. Haz y aprende. No al revés, no primero se aprende y ya llevas años y no obramos. Entonces, haz y aprende. Haz y aprende. Y entre más haces, más vas a aprender. Y entre más haces, más vas a aprender. Y vas a ser de más bendición para otros. ¿Ok? Añade a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. El conocimiento aprende a dominarte a ti mismo. Aquel que es capaz de dominarse a sí mismo, verdaderamente ya venció. O sea, lo más difícil es el autocontrol, el poderse controlar a uno mismo. Antes de tratar de controlar a otros, primero contrólate a ti mismo. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Ok, ya que te controlaste a ti, pues ahora ten paciencia de los demás. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Piedad tiene que ver con amor, un amor sufrido por los demás. Piedad. A la piedad, afecto fraternal. Trata a los demás como hermanos, como si son parte de ti mismo. Y al afecto fraternal, amor, un amor incondicional. Así que la fe, el conocimiento tiene que ser acompañado de obras tangibles que muestran que verdaderamente estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás. ¿Ok? Y vamos ahora a la sección de las cartas de Juan. ¿Quién lo escribió? Estas 3 cartas. Bueno, pues Yohanan, obviamente. Yohanan, regalo de Dios. ¿De qué trata? Trata de los fundamentos de la fe hebrea auténtica. Los fundamentos de la fe hebrea auténtica. Es impresionante la claridad con la que el apóstol Juan escribe la primera carta. Es impresionante.
la claridad de lo que significa la fe. Y a pesar de que está ahí, y Juan es el discípulo amado y es así de los más discípulos, más reconocidos dentro de la tradición cristiana, es increíble que escribe tan claro y se pasa de noche todo lo que escribió el apóstol Juan. Pero yo te garantizo que tú lees y examinas la carta de Juan y te va a revolucionar la vida. Estudiar la carta de Juan a conciencia, la primera carta sobre todo, todas las demás también son muy importantes, pero en especial la primera carta te va a revolucionar totalmente tu fe. Te va a ayudar a entender si realmente estás en luz o aún sigues en tinieblas. De eso trata, los fundamentos de la fe hebrea auténtica. ¿Desde dónde se escribió? Bueno, pues muchos concuerdan en que fue escrita desde Éfeso, una comunidad desde donde él estuvo enseñando en los últimos años de su vida, entre el año 85 y 95 después del Mesías. ¿Y por qué? Para que el creyente autoexamine la legitimidad de su fe. Es interesante que todas estas cartas, estas que se conocen como las epístolas generales, son cartas mucho más contundentes y claras con respecto a la importancia de la Torá y la ley de Moisés y todas estas cosas. Sin embargo, en nuestros Nuevos Testamentos están acomodadas no al principio sino al final. Primero están las cartas de Pablo y después están las cartas, este tipo de cartas. Entonces se dice que deliberadamente esto fue así para darle más importancia a las cartas de Pablo, que aparentemente las cartas de Pablo en muchos sentidos aparentemente contradicen ciertos escritos como los de Jacob o Santiago y de Juan, aparentemente, pero bueno, a menos que estudiemos a profundidad y conozcamos los términos que utilizaba Pablo para saber que Pablo no se está contradiciendo con ninguno de ellos. Así que bueno, esta carta fue escrita para que el creyente autoexamine la legitimidad de su fe. Son 5 capítulos. Los primeros 2 capítulos nos hablan de lo que significa vivir en luz, viviendo en luz, capítulos 1 y 2. ¿Qué significa vivir en luz? ¿Qué significa vivir en luz? Vivir en luz, pues para poder saber qué es vivir en luz tenemos que saber qué es la luz. ¿Qué es la luz? La verdad, la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, vivir en luz es vivir conforme a sus mandamientos. Vivir en tinieblas, pues es vivir alejado de sus mandamientos. El que dice que vive en luz y sigue transgrediendo y sigue aborreciendo y sigue haciendo cosas en contra de la luz y de la Torah, pues ¿qué dice? Aún está en tinieblas. Entonces, pues estos capítulos son un buen examen de conciencia para cada uno de nosotros para ver si estamos viviendo en luz. Los capítulos 3 al 4 nos hablan del test acerca del amor, viviendo en amor, y nos ayudan a hacer nuestro amor tangible, nos ayudan a que nuestro amor no nada más sea un amor platicadito, un amor romántico, sino un amor de hecho y en verdad. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Y bueno, pues son textos muy muy fuertes que nos llevan a examinar verdaderamente si estamos en amor. Y por último, el capítulo 5, viviendo en fe, nos enseña qué es en realidad vivir en la fe. El texto clave, el pasaje clave, 1 de Juan 3:18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Segunda carta de Juan. El tema central de esta carta, de esta segunda carta, es el tema de la verdad. ¿Qué es la verdad? Otra vez, la verdad es su palabra, sus mandamientos, sus leyes, sus instrucciones. ¿Desde dónde se escribió? También desde Éfeso, entre los años igualmente 85 al 95, poco después de su primera carta. ¿Y por qué fue escrita? Fue escrita para advertir sobre el apostatar de 2 testimonios importantes, de 2 columnas de la fe. ¿Cuáles son las 2 columnas de la fe del remanente de Israel que ha de sobrevivir
en los últimos tiempos. ¿Cuál es la fe? ¿Cuáles son las dos columnas de la fe? El testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios. Si ustedes leen Apocalipsis 12, dice que la serpiente, el dragón, va a hacer guerra contra los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan la Torah, guardan los mandamientos de Dios. Así que esta segunda carta es para advertir sobre el apostatar de una de las dos, de apostatar ya sea de la ley de Moisés o de la autoridad de Yeshua como el Mesías, como la autoridad de aquel que tiene la potestad dada por Dios para interpretar las Escrituras. Así que esto nos advierte acerca del peligro de esto. En realidad no tiene capítulos, sino solo versículos. Los primeros 6 versículos nos hablan acerca de la verdad de la ley dada a Moisés. Nos hablan acerca de que la verdad está en la ley dada a Moisés. Y los versículos 7 al 13 nos hablan de la verdad acerca del Mesías. 2 testimonios, la ley de Moisés y el Mesías. Y el pasaje clave, segunda de Juan, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, del Mesías, no tiene a Dios. ¿Qué les parece? Cualquiera que se extravía y no persevera, no se mantiene en la interpretación de Yeshua, en la doctrina que él vivió. ¿Y qué doctrina vivió Yeshua? ¿Cuál es la doctrina del Mesías? La doctrina del Mesías es la doctrina de los profetas. ¿Y la doctrina de los profetas es la doctrina de quién? De Moisés. Entonces cualquiera que se extravía y no sigue esa doctrina, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué les parece eso? O sea, que alguien que no tiene la doctrina que tenía Yeshua, que era la de los profetas y la de Moisés, si me creyerais a mí, dijo, si le creyeras a Moisés, me creerías a mí, pero por cuanto no reciben a Moisés, no me pueden aceptar a mí. El que no persevera en eso, aunque diga que tiene al Padre y al Hijo, no lo tienen. No lo tienen. El que persevera en la doctrina del Mesías, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tercera de Juan. Esta es la última carta de Juan. Y esta es una carta personal, esta no es una carta tan a nivel general, sin embargo tiene aplicaciones de carácter doctrinal, también desde Éfeso, más o menos en la misma época, poco después de su segunda carta. Y en esta carta podemos aprender el clímax del discipulado. ¿Cuál es el clímax del discipulado? ¿Cómo puedes tú considerar que ya lograste tu meta? Si has sido llamado a discipular a alguien, ¿cuándo puedes decir, terminé, cumplí mi meta? ¿Cuándo podrás decir eso? ¿Cuándo yo podré decir que cumplí mi objetivo con ustedes, que cumplí mi objetivo con mis hijos? ¿Cuándo podré saber eso? ¿Por qué creen que a lo que más le dedico tiempo en mi vida, a lo que más le invierto, es a dejar una herencia, un legado grabado para que si algún día yo no estoy, mis hijos puedan estar escuchando una voz que les exhorta a meditar en las Escrituras? Así que hijos, si algún día yo no estoy, pueden seguir escuchando las grabaciones y ahí está todo lo que ustedes tienen que saber. Y nada más espero que mi vida, mis acciones sean un reflejo de lo que ustedes van a escuchar en esas grabaciones. ¿Y cuándo voy a poder decir que cumplí mi misión? Pues lo vamos a ver en el pasaje clave de esta carta. Y son 15 versículos. Los versículos 1 al 8 nos hablan acerca de la señal del verdadero discípulo. ¿Cuál es la señal del verdadero discípulo? ¿Te gustaría saber si tienes la señal del verdadero discípulo? Estudia los versículos 1 al 8. Y los versículos 9 al 15 son la señal del falso discípulo. Si tú quieres saber qué seré, verdadero discípulo o falso discípulo,
estudie esta carta. Pasaje clave, versículo 4 de esta tercera carta de Juan. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No existe mayor gozo, no existe mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad, andan guardando Torah, andan obedeciendo los mandamientos. Y no hay mayor tristeza, no hay mayor tragedia que ver que mis hijos andan en la mentira. Así que si no hay mayor gozo que este en la vida, papás, pongan atención a esto. Si no existe mayor gozo en la vida que saber que tus hijos andan en la verdad, en verdad estás dedicando todo lo que tú eres, todos tus recursos para que tus hijos anden en la verdad, para sembrar la verdad en ellos, o estás campechaneándoles ahí, les estás ahí metiendo un poquito de mezcla de mentira con verdad. ¿A dónde los estás enviando a ser instruidos? ¿A dónde? ¿A un lugar donde se les va a enseñar verdad o a un lugar donde se les va a enseñar mentira? Aunque logren el éxito que este mundo pueda ofrecerles, te garantizo que te vas a sentir frustrado cuando veas que están metidos en un sistema de mentira. Eso no hay nada ahí, es una mentira ese sistema. Pero el verlos que andan en la verdad, eso te traerá el verdadero gozo. Y por último, la última carta, que es la exhortación final. Si hay una carta necesaria, importantísima para estos tiempos de apostasía. ¿Ustedes creen que estamos viviendo tiempos de apostasía? ¿Ustedes creen que estamos viviendo tiempos de engaño, de falsa religiosidad? Bueno, pues esta es la carta más apropiada de todo el Nuevo Testamento para detectar la mentira, para detectar la apostasía. Escrita por Yehudá, conocido como Judas, transliterado como Judas, pero Yehudá también es un medio hermano de Yeshua, es uno de los nombres que aparecen en Mateo capítulo 13, versículo 55. Así que aquí está otra carta de un medio hermano de Yeshua. ¿De qué trata? Es una carta de exhortación. Vaya que es duro para exhortar este hombre, vaya que qué manera de exhortar a la comunidad. ¿Desde dónde se escribió? Se desconoce. ¿Cuándo? Antes del 70, después del Mesías. ¿Y por qué? Esta carta es una descripción de los hechos de los apóstatas. Así como está un escrito en el Nuevo Testamento que se llama Hechos de los Apóstoles, tú en esta carta puedes examinar los hechos de los apóstatas. ¿Quieres detectar quién es un apóstata? ¿Quieres detectar quién es un engañador? Porque hay muchos actualmente que traen una Biblia bajo el brazo o una Biblia ahí en un púlpito y te están hablando de lo que supuestamente Dios dice. Pero tú, ¿cómo puedes detectar si esa persona que te está hablando y enseñando es un profeta de Dios, es alguien que viene dirigido por Dios, o es un apóstata, es un engañador? ¿Cómo lo puedes saber? Lee la carta de Judas, lee la carta de Yehudá. Yehudá dice que una de las características de los apóstatas es que utilizarán la gracia como un medio de libertinaje. Utilizarán la gracia para decirte que ya no tienes que guardar los mandamientos. Entonces, ponte a pensar en cuáles sistemas te están enseñando esto. Así que son versículos también, no tiene capítulos esta carta, es una carta muy breve pero muy sustanciosa, 25 versículos. Los primeros versículos, capítulo 1 al 4, nos dice Yehudá cuáles son sus razones para escribir. ¿Por qué escribió? Dice que él tenía pensado escribir acerca de la común salvación, pero cuando estaba escribiendo decidió escribir de otra cosa. Dijo, pero pensándolo bien, mejor le voy a escribir de los apóstatas. Eso nos habla los primeros 4 versículos. Los versículos 5 al 16 nos hablan de 3 ejemplos de apostasía y sus motivaciones. Nos hablan de 3 personajes en las Escrituras, en el Tanaj, de hombres que en un momento trataron de llevar al pueblo de Israel a la apostasía. Y nos habla de sus motivaciones, qué es lo que les llevó a ellos a apostatar, y que como ellos, muchos van a seguir sus mismos errores.
Así que nos advierten acerca de no seguir el camino de Balaam, el camino de Coré, todos estos caminos que siguieron estos hombres. Y en la tercera sección, versículos 17 al 21, nos habla de 4 consejos para librarse de la apostasía. ¿A quién le gustaría librarse de la apostasía que abunda en este tiempo? Bueno, lee del versículo 17 al 21, donde te va a dar 4 consejos para librarte del engaño, de la apostasía. Y por último, versículos 22 al 25, 4 consejos para predicarle a los afectados por apostasía. A veces cometemos muchos errores a la hora de predicarle a gente que está sumida en la apostasía. Cometemos errores. Pero si tú quieres saber cómo hacerlo de manera bíblica, estudia los versículos 22 al 25 y ahí te va a decir cómo hacer para predicarle a los que están siendo engañados por esta falsa religiosidad. El pasaje clave de esta carta, Yehudá, versículo 20 y 21, dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, para vida eterna. Este es un pasaje clave. ¿Cómo podemos mantenernos? ¿Cómo podemos apartarnos? ¿Qué dice? Edificándoos, siendo construidos. O sea, construye tu santísima fe, una fe apartada, consagrada, una fidelidad especial. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes orar conforme al Espíritu? Entonces, estamos teniendo una reunión de oración donde estamos aprendiendo cómo oraron los personajes de la Biblia. ¿Cuáles son las oraciones que están ahí en la Biblia? Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu Santo? Orar en el Espíritu Santo es orar con las Escrituras. Las Escrituras son espíritu y son vida. Ora conforme a lo que está escrito. Y si tú oras conforme a su voluntad, y su voluntad es la Escritura, ¿qué seguridad puedes tener? Pues que se va a hacer lo que tú le pides. Entonces, ora dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedes orar dirigido por el Espíritu de Dios? Pues conociendo las Escrituras. Y de esa manera tu fe va a ser edificada. Entre más conoces las Escrituras, cada vez tu corazón, tus pensamientos van a ser inclinadas a orar conforme a lo que está escrito. Vas a orar tal y como está ahí. Y eso es una manera en que te vas a mantener en pureza. Y la otra es: consérvate en el amor de Dios. Mantente en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, para vida eterna. Vamos a orar. Padre, queremos volver nuestra fe, Señor, queremos volver nuestro pensamiento, queremos volver nuestro corazón a la fe de estos hombres que tú utilizaste para escribirnos, de estos siervos tuyos a los cuales tú les inspiraste tu palabra. Queremos creer conforme a lo que ellos escribieron, Señor, y no conforme a las filosofías, a las huecas sutilezas de las religiones de los hombres. Queremos que nuestra fe esté siendo construida por lo que tú les inspiraste a estos hombres a vivir, a escribir, a transmitirnos, Señor. Queremos que restaures nuestra fe, Padre. Queremos que nos hagas tener una fe como la de estos hombres, como la de estos siervos tuyos. Que nos ayudes a regresar a la fe de ellos, Padre. Que nos ayudes a ser librados de la apostasía que está anunciada en las Escrituras, que había de venir antes del día del Señor. Señor, porque está escrito que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Y Señor, sabemos que estamos viviendo esos tiempos de apostasía, Señor.
tiempos en que han invalidado tu Torah, tiempos en que los falsos profetas, así como Balaam, indujo a los hijos de Israel a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos, también actualmente existe una apostasía, Señor, de profetas como él, que por codicia, por ganancia deshonesta, están llevando a tu pueblo al error, a la transgresión de tu bendita ley, de tus benditos mandamientos, Señor. Señor, ten misericordia de tu pueblo y vuélvenos y nos volveremos. Vuélvenos, Señor, y nos volveremos. Vuélvenos a la fe de nuestros padres. Señor, permítenos ver con nuestros ojos el retorno de tus ovejas a esta fe de nuestros padres. Y perdona la rebelión de tu pueblo, Señor. Y reprende la arrogancia y el orgullo de estos falsos maestros, Padre. Y reprende a la serpiente y a la simiente, Señor, que está haciendo guerra contra Jacob. Ayúdanos a ser sensibles a sus engaños, a sus maquinaciones, y ayúdanos, Padre, a ser librados y a no caer en el engaño de desobedecer tu palabra por lo que este sistema nos diga, Padre. Bendito seas por tu palabra, bendito seas porque es una lámpara para nuestros pies y es una lumbrera para nuestro camino. Bendito seas, en el nombre de Yeshua. Amén.